están? Yo soy Franco de Ledone, vivo en Alemania y trabajo desde hace muchos años en comunicación acá. Primero trabajé con partidos políticos, ahora trabajo mucho con organizaciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y también trabajo como analista político en mi blog, en eleccionesenalemania.com, y escribo no solamente sobre política alemana, sino sobre el crecimiento de la ultraderecha en el mundo. Y hoy les quería contar un poco sobre la situación en Alemania respecto de todo el brote de coronavirus y de la comunicación gubernamental o de la capacidad que está teniendo el gobierno de Angela Merkel para afrontar este tema, ¿no? En primer lugar, digamos, Alemania tuvo varios cancilleres desde 1949, que es cuando se funda la República Federal de Alemania, y hubo algunos que fueron muy importantes, ¿no? Uno fue Konrad Adenauer, al principio, que fue de alguna forma el canciller de la reconstrucción del país. El segundo que les puedo nombrar es Willy Brandt, que fue de alguna forma el que tenía la visión de sostener a Alemania como última trinchera frente a lo que era el mundo comunista, digamos, en medio de la Guerra Fría y todo lo que eso significaba, el canciller de la Ostpolitik. Y el tercero que les puedo nombrar es Helmut Kohl, que justamente fue el canciller de la reunificación alemana, digamos, el proyecto de lograr lo que se conoció allá por los inicios de los 90 como el fin de la historia. Cuando Angela Merkel llega al poder, justamente de alguna forma la heredera de Helmut Kohl, los medios de comunicación siempre le buscaban cuál era su proyecto, cuál era su visión, ¿no? Y no estaba muy claro. Al principio parecía ser una persona débil que había llegado al poder, casi se diría por ayuda o por omisión del resto de alguna manera. Y luego, pocos años después de haber asumido, llegó la crisis económica de 2009 y de alguna forma la querían marcar como la canciller de la austeridad, incluso de la mano dura, ¿no? Comparándola hasta con Margaret Thatcher por su política de austeridad. Después, tiempo más tarde, llegó la tragedia de Fukushima y se la consideró como la canciller del clima, la que iba a traer la transición energética, etc. Unos años más tarde, en 2015, llegó el tema de los refugiados a Alemania y también se la mencionó como la canciller que iba a ser la que iba a tocar el tema de los refugiados y de alguna forma trabajar lo que sería una política de migración diferente en Alemania, etc. Y ahora, 5 años más tarde, tenemos el coronavirus y ella también está al frente. ¿Al frente de qué? En los 4 casos que le nombré, estamos hablando de crisis fuertes, de crisis incluso que vienen de fuera y que Angela Merkel pudo hacerse cargo. Es decir, una canciller o una política que tal vez no tenía una visión de país como los otros ejemplos que le había mostrado digamos, de estadista hacia el futuro, pero sí de ser una política capaz de manejar estas situaciones. Y si bien no es la persona más carismática del mundo, y eso se nota al verla y al escucharla hablar, es cierto que supo construir su forma de carisma, ¿no? Y en el caso del coronavirus lo vemos bien claro. En la última comunicación pública para digamos, todo el pueblo alemán, lo que en Argentina se conoce como una cadena nacional, dijo una frase que es difícil de olvidar. Dijo que esta crisis es la crisis más grande desde la reunificación, y después se corrigió y dijo no, es la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Merkel está poniendo esta situación y la gravedad y el peligro que significa esta pandemia a la altura o mejor dicho, por encima de cualquier otra crisis que tuvo el país desde 1945. Y estamos hablando de que lo compara con la Segunda Guerra Mundial, que no solamente es el horror más grande para Alemania y para los alemanes, generaciones después de que esto haya sucedido, sino que es el horror más grave y más imponente del siglo XX, ¿no? Entonces Merkel lo está poniendo en un lugar tan alto que significa que la superación de esta crisis se va a transformar de alguna manera en uno de los elementos más importantes de la historia reciente de Alemania. Y lo construye desde un frame que la diferencia de otros líderes. Si bien habló de la Segunda Guerra Mundial, no habla o no utiliza el frame de la guerra, el encuadre, el enfoque de la guerra, como si lo hizo, por ejemplo, el vecino, ¿no? Emmanuel Macron, de Francia. Ella no habla de guerra, ella habla con el frame de prueba, el frame de que esto es un desafío, de que esto lo podemos lograr si trabajamos entre todos. Y así lo que logra es integrar. No se trata de una guerra que hay que ganar, sino que se trata más bien de un obstáculo que hay que superar
cómo así se fueron superando otros obstáculos que les mencionaba antes con las diferentes crisis que tuvo su gobierno, que ya es bastante largo, ¿no? Porque empezó en 2005 y estamos a 2020 y ella sigue en el poder. En ese sentido, también logra en su comunicación una serie de mensajes de corte, si querés, más, además de lo del peligro y el riesgo que presenta la pandemia, también logra unos mensajes de corte moral, ¿no? Por ejemplo, pidiéndole a la gente que se quede en casa, como pasa en nuestros países, pero también pidiéndole a la gente que no acumule tanto, que no compre tanto, porque el fenómeno en Alemania que se dio apenas se anunció que había que quedarse en casa era que la gente salía a comprar mucho, especialmente papel higiénico. Historias aparte, digamos, lo que decía Merkel y su mensaje, el encuadre que le daba a este mensaje era: hay que ser solidario con el otro, hay que ser solidario quedándose en casa, cuidándose, manteniendo distancia, pero al mismo tiempo también entendiendo que los recursos son limitados y que no se pueden consumir de esa manera. Así que Merkel construyó una comunicación que en algún sentido es comparable con la que estableció en las diferentes crisis previas, donde siempre con mucha cautela y mucho pragmatismo daba pasos de alguna forma lentos pero seguros en determinada dirección. Y en este sentido, más allá de toda la situación que es muy compleja y que tal vez Alemania en algún punto tiene una situación ya sea económica como de infraestructura mucho más estable que las de otros países como para hacerse cargo y enfrentar esta pandemia de alguna manera con éxito. De hecho, hasta ahora la tasa de mortalidad apenas supera el 1%. Es cierto también que la capacidad de Merkel de liderazgo en esta situación es un elemento muy importante.